Hola, ¿qué tal? Buenos días. Apenas se están conectando. Todos. A ver, vamos a ver quiénes están en Meet. Ok, que se fue. ¿Cómo que te fuites? Ok. Bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar del tema de sexualidad. Estábamos en el contexto del tema y me llama mucho la atención. Pues en todas las culturas se viven. Es un tema así para reflexionar. Porque nosotros traemos una formación desde una infancia. La mayoría traemos la formación que nos dieron nuestro papá y nuestra mamá. Entonces, de ahí en fuera, pues ya no tenemos, dice, ¿cómo tener una charla sobre sexo entre padres e hijos? O con tus hijas, ¿cómo les vas a dar esa información? La mayoría de nosotros vamos a dar la información que a nosotros mismos nos dieron. O sea, va a ser muy complicado, no somos así mucho. Hoy en día creo que ya la gente se abre más en ir a un libro y poder informarnos, o a lo mejor en las escuelas nos dan también una orientación de cómo nosotros podemos acercarnos a nuestros hijos para tener charlas sobre el tema de sexualidad. Pero la mayoría de nosotros son temas tabús en donde nos la llevamos entre broma y risa, y la realidad es que no hay una información en donde se puedan resolver a lo mejor dudas, ¿no? Dice, si usted desea saber acerca de cuáles son sus actitudes, déjame ver cómo se hace más grande esta cosa, ya, porque no veo. Si usted desea saber más acerca de cuáles son sus actitudes y experiencias frente a la sexualidad, le aconsejamos que pregunte a sus padres respecto a sus experiencias y creencias. Imagínate yo hablando con mi mamá y mi papá, no, hombre, me van a mandar carajo. Mi papá no creo que se preste a platicar conmigo, ¿no? Más que ahorita él tiene 80 y yo tengo 50. Va a decir, ¿qué? Entonces, dice, ¿qué? Y entonces dice aquí, dice, ¿qué? ¿Hablar con mis padres acerca de sexo? Las siguientes ideas y recomendaciones harán que esto sea menos aterrador, pero mi madre y mi padre nunca contestarán mis preguntas acerca del sexo. Quizá les sorprenda descubrir que ellos muestren gran apertura ante su interés. Con frecuencia los padres de la familia contestan las preguntas de sus hijos. Además, primero, tante el terreno. Comience con una pregunta inocente y si responde con una contestación directa o indirecta de no quiero hablar de eso, interrumpa la charla y cambie de tema. El primer paso es seleccionar al interlocutor. Posiblemente sea más cómodo comenzar con un abuelo o un pariente y no con su padre o madre. A ver, déjenme entrar. Aquí está. Ya. Dice, elija un momento en el que no tengan prisa, un lugar privado, utilice un correo electrónico, una llamada telefónica, una carta, quizá encuentre que varias conversaciones breves son mejor para usted. Una mejor manera de iniciar la conversación sería esta. Este semestre voy a tomar un curso de sexualidad humana y me gustaría saber si recibiste esa educación sexual en la escuela. Ahora que se ha roto, dice el hielo, y si ha tenido una buena recepción, podrá hacer preguntas concretas acerca de la educación sexual a su interlocutor. Asegúrese de alertar una mayor apertura tras cada pregunta sin preguntar, sin apresurarse a pasar a la siguiente. ¿Qué aprendiste en la escuela sobre el sexo? ¿Qué aprendiste fuera de la escuela, de tus amigos, de tus padres, de los libros? ¿Qué religión te enseñaron? ¿Qué tipo de información poco confiable tuviste sobre el sexo? ¿Qué te gustaría que te hubieran dicho? Dice, si todo marcha sobre ruedas, podrías adoptar un tono más personal. ¿Qué sensación te produjo tu cuerpo al pasar de la niñez a la adolescencia? ¿Con qué rapidez maduraste en comparación con tus compañeros de clase? Dice, ¿sabías qué era la menstruación? ¿Qué era la eyaculación antes de tener una? Son temas que no se hablan. Dice, ¿de quién te enamoraste por primera vez? Ay, yo me enamoré de un niño bien feo. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? No, no me acuerdo cómo se llamaba. Dice, ¿qué sabes ahora que te hubiera gustado saber del niño? ¿Qué piensas que fue lo más fácil y lo más difícil acerca de la sexualidad para tu generación en comparación con la mía? Si la charla llega a este punto, seguramente conocerás
aspectos importantes de la vida. Ay, déjenme. María R. Bienvenida, María. Dice, si tuviste, será más fácil será lo más fácil y lo más difícil acerca de la sexualidad para tu generación y comparación con la mía. Si la charla llega a este punto, seguramente conocerás mejor aspectos importantes de la vida de su interlocutor y confiamos que la suya. Y ahora, ¿qué es lo siguiente? Imagínate que nosotros no tenemos una educación. Los que tenemos más de 40, pues, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Nuestros papás, cómo se conducían. Dice, fui una acosadora de ese niño. Ah, de ese pobre niño. No, ¿qué quieres que no sé? La verdad. Yo nunca fui a la escuela en mi infancia. ¿Sí les conté o no les conté? No, nunca fui a la escuela, porque pues, no tuve la oportunidad. Empecé a estudiar ya grande y a la fecha sigo estudiando porque esa cosa es adictiva. Entonces yo me hubiera gustado tener esa impronta, esa formación desde mi infancia, en donde se puede convivir con los niños y tener esas experiencias. Por ejemplo, cuando yo tengo pacientes que me traen a sus niños, dice alguien quiere entrar al Meet, permítame un segundo, muy bien, adelante. Cuando alguien me traen a sus niños, yo les hago este cuestionamiento, les digo, a ver, tú platícame tu adolescencia, si tú tuviste una adolescencia totalmente diferente a la que tú tienes con tus hijos, a la que tienen tus hijos ahora, ¿cómo va a ser tu comunicación con ellos? Lógico que no se van a entender. Hay veces que nosotros dejamos de, ¿cómo se llama esto? No nos podemos comunicar porque yo tuve una adolescencia en donde a mí me dieron responsabilidades desde una infancia, ¿no? Y a mis hijos no les quiero dar esas responsabilidades, entonces, o quiero evitarles cosas que yo viví. Entonces, cómo va a ser igual? No puede ser igual. No lo puedo comprender, no puedo comprender sus exigencias. Entonces, de ahí es que pues traigo una mala comunicación. Me acuerdo que me decía, yo lo cometí ese error con mis, ¿cómo se llama? Con mis internos. Y me acuerdo que yo le decía, ay, que yo me rebelde. Y me decía mi padrino, doble A, me decía, a ver, quiero que me platiques cómo te trataron a ti cuando llegaste. Dice, ay, no, pues eran muy disciplinarios, muy esto, muy aquello. Me decía, ok, ¿y cómo los tratas tú? Ay, no, yo sí les compré una pizza, yo sí les llevo los guaraches, yo sí les llevo a comer, les vigilo que se bañen, que tengan para sus necesidades. Y me decía, entonces, ¿cómo quieres que se comporten? Igual que si los están educando totalmente diferente a como te educaron a ti. Y yo decía, ok, ok. Y ahí pude comprender esta parte, dice este mensaje, dice, yo era bisexual, género fluido. Jenny, ok, ahorita vamos a tocar esos temas de género fluido. ¿Saben cuántos pacientes tengo que me dicen, es que soy género fluido? Y yo así, ¿qué significa eso? Explíquenme. Y me quedo así como que, en mis tiempos eso se le llamaba de otros modos. Pero, bueno, no vamos a entrar en controversias. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que vamos a trabajar mental, emocional, porque al final vámonos a la realidad, en la intimidad todos hemos hecho cosas que no andamos contando, ¿sí? Entonces yo no veo por qué tenemos que estar dando explicaciones. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues está esta parte, ¿no? La controversia que se genera alrededor de la temática. Buenos días, dice Bello Ángel. Un saludo a todos los que eh, se están conectando por Facebook Live. Ok, controversia y diversidad en la sexualidad humana. Dice, pocos temas producen tanto interés y provocan tanto placer e inquietud como la expresión y el control de la sexualidad humana. En una clase de sexualidad, los estudiantes representan un conjunto hetegórico de edades, orígenes étnicos y formaciones religiosas, vivencias y actitudes liberales y conservadoras.
Sus experiencias sexuales son muy diversas. La mayoría las han tenido exclusivamente con el otro sexo, mientras que algunos buscan relaciones con miembros del mismo sexo, incluso otros las buscan con ambos sexos. Hay estudiantes que no han tenido una pareja sexual, mientras que otros han tenido muchas. Algunas tuvieron solamente unas y otros han tenido una pareja a lo largo y además se han casado. Dicen, las decisiones e experiencias sexuales de los estudiantes muestran gran variedad en el grado de placer o angustia que acompaña a cada situación. Prácticamente no existen principios universales en los que se respecta las actitudes y experiencias sexuales. Teniendo esto en cuenta, hemos procurado ofrecer una filosofía global e inclusiva en nuestro libro, comenzando este primer capítulo en un panorama general de la diversidad sexual de nuestra humanidad. Entonces, empezamos con la diversidad sexual en Estados Unidos. Es muy diferente a la diversidad sexual en México, en Latinoamérica y muy diferente la diversidad sexual que se maneja, por ejemplo, en estados como en Europa. Es muy famoso eso, dice, el tener género fluido, ser bisexual, dice Jenny, para encajar en la sociedad. Valioso, valioso tu comentario, mi querida Jenny, sobre todo considerando que eres una pequeña y que ahorita a la edad que tiene, pues estés tomando conciencia de tu, de tu, de tu, de tu necesidad. Este libro dice, ofrece un enfoque psicosocial que refleja nuestras convivencias en las que los factores psicológicos, o sea, emociones, actitudes, motivaciones y el condicionamiento social, el proceso que nos permite aprender las expectativas y normas de nuestro grupo social, incide decisivamente en las actitudes, valores, conductas sexuales. También se ocupa de los factores biológicos fundamentales en la sexualidad humana, incluyendo la función de las hormonas y el sistema nervioso, los componentes biológicos de la orientación sexual, las teorías acerca de la intervención de la selección genética a través de miles de años de evolución humana, el impacto de variables genéticas específicas sobre cada individuo. El término biopsicosocial indica la integración de tres dimensiones. Dice, no siempre nos percatamos de hasta dónde la sociedad en general y los grupos sociales o los que pertenecen moldean nuestra actitud y conductas sexuales. A menudo la formación son tan sutiles que aprendemos las expectativas y la sociedad relacionadas con la sexualidad. Nos hace suponer que nuestra conducta y sentimientos son innatos o naturales, pero al examinar la sexualidad en otras épocas de la historia del mundo occidental o de otras sociedades o incluso de otros grupos étnicos, socioeconómicos o edades a nuestra propia sociedad, descubrimos una amplia gama de conductas aceptables y lo que consideramos natural es sin duda relativo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo les voy a decir una cosa. Por ejemplo, ahorita este libro nos está hablando de las culturas de otros países, inclusive de otros continentes, ¿sale? Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Saben qué sucede? No quiero contestar. No me estén hablando por teléfono. No estoy. Ahorita no estoy. Ok. ¿Saben qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, en nuestro país es muy diferente la cultura en Chiapas que la cultura en Los Cabos. En la cultura, o sea, las culturas es muy diferente. En las costas, por ejemplo, la gente es muy asexual. ¿Cómo se le llama eso? Igual es que no quiero decir cosas que no son. Ay, ay, me duele mi pompi. Es que me salió una cosa ahí, quién sabe qué. Bueno, el chiste es que, por ejemplo, todos tenemos una educación diferente respecto a la sexualidad. Por ejemplo, em, aquí en la ciudad tenemos una información, en el rancho tenemos otra, ¿no? Ahí en el rancho tenemos otra. Entonces, imagínate, aquí en la ciudad, en mi familia hay ciertas costumbres, somos muy cerrados y en otras familias son muy abiertos. Inclusive en la misma colonia todos tenemos una educación totalmente diferente, como que no tiene que ver literal con las culturas, no sé, ¿verdad? No sé, lo voy a decir diciendo otra vez.
La diversidad es la expresión sexual en el mundo tiene enmascarar una generalización fundamental aplicable a cualquier orden social, sin excepción. Todas las sociedades tienen normas que controlan las prácticas de este comportamiento. Todas las sociedades se moldean y se estructuran y restringen el desarrollo y la expresión de la sexualidad entre sus miembros. Por eso cuando, por ejemplo, cuando estamos muy enfermos, yo aplico una terapia en donde, fíjate que no es cuando están muy enfermos, es como parte del análisis de la misma enfermedad. ¿Sí? Por ejemplo, yo aplico una información que es un análisis sobre la sexualidad y que lo manejan los enfermos sexuales anónimos. ¿Sale? Y me gusta porque es un punto de partida para analizar y ver si es como necesario para ti trabajar en esa área. Si no crees que sea tan necesario, lo dejamos para más adelante, ¿no? Al final siempre va a haber como esa inquietud, a veces no ocupas esa información para ti, pero ¿sabes qué pasa? Que de pronto no sabes comunicarte con tus hijos, lo que hablaba este libro al principio. Perspectiva sobre la sexualidad es el tema de hoy. Entonces, dice, los porcentajes de varones y mujeres para quienes el sexo era muy extremadamente moderado en su vida. El 83%, el 90% de los entrevistados son hombres, el 63% son mujeres, de las que hicieron mención. Eso era antes, o ya no. Porcentaje de habitantes de cada país para quien el sexo es muy extremadamente importante. No, pues aquí hay unas estadísticas en donde México nada más aparecemos como Latinoamérica y dice que estamos de entre los sexos más arriba. Somos bien calenturientos, según las estadísticas. Este libro fue financiado por Pfizer en el 2002, o sea, fue hace 20 años. Hace 20 años éramos re cachondísimos. Más que en Europa, en Asia, en África, en América del Norte. A ver, déjame ver quiénes siguen. No, los europeos y los asiáticos. Ay, no manches, los chinos. Los chinos, los mexicanos y los europeos. Pero México estamos en un 75 y el límite son 87. No, hombre, pues. Entonces, para profundizar un poco en la relatividad de las culturas, hablemos de la sexualidad en el Medio Oriente Islámico y en China. Yo creo que hoy en día, fíjense lo que les voy a comentar. Decía mi maestro, ¿qué percepción o qué idea tenía yo de los islámicos, perdón, de los musulmanes? Perdón, estuvo mal. Y yo les decía pues, que terroristas y esas cosas, ¿no? Y me dice, ¿y por qué tienes esa percepción? Le decía, pues no sé, ¿dónde ves? Decía, bueno, pues en la tele. Y me decía, imagínate que ellos nada más ven noticias de Tepito y que asaltaron y que violaron y que mataron mujeres y así. O sea, nada más lo que pasan en tus noticias, esa es la percepción que tienen de nosotros. Y dije, qué feo, eso no somos. Hay cosas muy padres en nuestro país, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablar de lo que nos dicen los libros, por ejemplo, aquí dice el Medio Oriente Islámico y habla del Islam, es la religión de crecimiento mundial más acelerado y sus adeptos son los musulmanes. Cuando hablan del Corán, del libro sagrado, de Mahoma, dice, Mahoma se oponía a las relaciones sexuales, por ejemplo, antes del matrimonio. Para él, el sexo entre parejas casadas era lo más noble de la vida. Tanto el hombre como la mujer debían de gozar por igual. Aconsejaban a los esposos a actuar despacio y sin prisa. En sus charlas, imagínate, a eso sí les daban educación sexual, por eso les daban chance de tener más de una. Ay, no es cierto, eso la estoy inventando. Pero me imagino, pues, podían mantener contentas a todas. Tú con una ya no te aguantas, no, hombre. Así como, pero bueno. Entonces dice, se consideraban las mujeres tan intrínsecamente sexuales. Dios Todopoderoso dividió el deseo del sexo en 10 partes y luego dio 9 a ellas, a la mujer, y una al hombre, según el Corán.
¡Ay, qué belleza! Se dice que una mujer vestida así es una perla en una concha y para los hombres es mucho más atractiva. Por eso las tapan todas. Todas, todas, todas las tapan. Bueno, no es cierto, para eso lo estoy inventando. Eso, acuérdense que yo estoy leyendo y estoy como que resonando ¿cómo se llama? En mi cabeza, todo esto. Ok. Y luego dice, antes del advenimiento del Islam existió la poligamia, tener varias esposas al mismo tiempo. Era una práctica común, gracias a ella las viudas tuvieron maridos y los huérfanos gracias a ella las viudas tuvieron marido y los huérfanos un padre, cuando la guerra originó un número mucho mayor de mujeres de varones. El Corán no prohibió después la poligamia, después el hombre tener hasta 4 esposas, con la única condición de que las tratara bien. Oye, tú con una ya la tratas mal y así quieres tener hartas. El Corán dice, contiene múltiples pasajes que consiguen las doctrinas de los derechos de las mujeres, el pluralismo, la religión y la homosexualidad. Los musulmanes moderados no están de acuerdo con los prejuicios de los fundamentalistas radicales. La opresión de la mujer y muchas de las restricciones y castigos extremos de carácter sexual no nacen de la religión ni del Corán, sino de las tradiciones culturales patriarcales del Medio Oriente y el surgimiento de sectas fundamentalistas. Un ejemplo, cuando los musulmanes fundamentalistas exigen mutilar los genitales de las niñas, insisten que la mujer lleve en público ropas que le cubra totalmente o aprueban matar para limpiar la honra, asesinar a aquella que haya deshonrado a su marido y a su familia por haber sido violada o haber tenido sexo fuera del matrimonio. No están basadas en el libro sagrado. Para que nos demos cuenta, no, la gran mayoría de nosotros nos dejamos llevar por películas, documentales, cosas así, pero nunca nos damos a la tarea de leer un libro y conocer realmente la cultura de cada país. ¿Sale? A ver, en alguna ocasión, fíjense, les voy a platicar. Aquí en México hay usos y costumbres. En una ocasión me tocó participar en una comisión que fue a un lugar a Guerrero, en donde una chiquilla pidió ayuda porque la querían casar en contra de su voluntad. Se alegaron usos y costumbres y bueno, cuando llegamos al pueblo literal, yo fui en una comisión fui en un comité de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y para mí fue muy impactante el ver que eso estaba pasando en mi país y que estaba pasando en un lugar que está prácticamente 5 horas de la Ciudad de México. O sea, no necesitamos ir hasta el Medio Oriente como para asustarnos de lo que pasa, ¿no? Hoy en día, a través del internet, a través de, pues, no hay más cobertura para que los chicos, chicas busquen, piden ayuda si es que no están de acuerdo o desean romper con ese tipo de costumbres que se vienen manejando desde hace muchos años. El vender a las niñas es algo que, pues, no sé, también se usa, se hace, y eso son cosas que a veces no se hablan, no son convenios que se hacen. Dice, la ira de los musulmanes, vamos a regresar con los musulmanes, dice, contra la invasión y la ocupación de Irak, ordenada por la administración de Bush, propició el crecimiento y fortalecimiento fundamentalistas radicales, quienes condenan la homosexualidad. Los homosexuales en Irak eran tolerados bajo el régimen de Saddam Hussein, sin embargo, tras su caída, los líderes fundamentalistas piden que se les encuentre y se les mate. Más aún, el presidente iraní, elegido en 1905, se basó en una plataforma de limpieza ética. Fue puesta en práctica con la política religiosa que atrapaba tanto homosexuales como a las lesbianas para torturarlos y después ejecutarlos en público, ahorcándolos o apedreándolos. Entonces, hombre, dice el sexo y política. Sexo y política es este tema. Luego viene, bueno, estábamos con los musulmanes, ahora dice, en China, los chinos, el origen del Kama Sutra. ¿Sí son los chinos? A ver, corríjanme. Los chinos. Los chinos son los que inventaron el Kama Sutra. De esas que te da un calambre si esa es una posición. Bueno,
¿Para qué les cuento experiencias? Ay, Dios mío. En la historia antigua de este país dice abunda la literatura y el arte erótico. De hecho, los primeros manuales de sexo conocidos se remontan en el año 2500 antes de la era cristiana y representan técnicas eróticas y gran variedad de posiciones. En la China antigua, el taoísmo, que surgió en el siglo II antes de Cristo, fomenta la actividad sexual, el sexo oral, contactos sensoriales y el coito para impulsar el crecimiento espiritual y la armonía, además de la procreación. Ay, un poco de cultura, chicos. Imagínate, tú llegas, ay, bueno, ahorita hablo mal de los grupos, espérenme. Imagínate, tú llegas a hablar eso en un grupo y tu padrino le va a dar el tamafa, va a decir, ¿qué? Pues que anda leyendo y va a decir que este libro es de Satanás. Pero no, eso es lo que nos enseñan en las escuelas. ¿Sí? Lo que dicen las historias respecto al tema de nuestra sexualidad. Según se creía, la unión de varón y mujer durante la relación íntima combinaban las energías antagónicas de la mujer, el yin, el varón, el yang, equilibrando así las esencias de ambos. Se alentaba el hombre a eyacular pocas veces para conservar su energía sexual. El orgasmo de la mujer le ayudaba a generar más la codiciada energía yin. ¡Guau! A ver, pongan en sus comentarios qué piensan. A ver, ¿dónde están acá? Porque yo estoy leye y ustedes no me chismean. ¿Qué están pensando? Entonces dice, esas actitudes taoístas liberales fueron reemplazadas por un código sexual mucho más estricto que surgió durante el renacimiento del confucianismo. En el año 1000, el conservadurismo sexual se fortaleció todavía más tras la victoria comunista en 1949. El gobierno intentó acabar con la pornografía y la prostitución, dos conductas decadentes. El mundo occidental durante el régimen comunista, los gestos románticos, incluso el simple hecho de tomarse de la mano en público, podría ser causa de persecución. Estamos hablando de los chinos, por eso los chinitos va caminando el chinito y atrás la chinita así, ¿no? ¿Sí han visto o no? Ah, también en los pueblos así le hacía mi mamá y mi papá. Ah, no es cierto. Deja acordarme. Sí, también así le hacían, pues. Ok, dice, se consideraba el sexo extramarital era un delito porque si entre cónyuges más de una vez a la semana era un desgaste superfluo de energías. Un resultado positivo de tales medidas y actitudes que se erradicaron casi por completo. Las infecciones y transmisión sexual en China ¿cómo se dice? No se dejaron esperar. Desde entonces el gobierno ha suavizado el control sobre las decisiones individuales del estilo de vida a medida que ha aumentado la tolerancia oficial hacia el sexo. Las actitudes y conductas de la gente han cambiado, incluyendo una mayor apertura frente a la homosexualidad. No puedo enseñarles los dibujitos que aparecen aquí, pero ches chinos, ¿eh? Ches chinos. Ok, híjole, esta información no se las puedo leer porque habla del tema de menores. Dice, la herencia cultural occidental, sexo, fines de procreación y roles sexuales rígidos. Hablar en el Medio Oriente Islámico, China, dijimos que el placer sexual del hombre y mujeres se apreciaba. Dice, se apreciaba mucho más en la antigüedad que en la era moderna. En el mundo occidental generalmente ocurre lo contrario, debido a los cambios culturales relacionados con el propósito de la conducta social y las expectativas de la sociedad en torno a la sexualidad, el hombre, la mujer, los patrones y los conflictos provienen de dos concepciones. La creencia en la procreación es el único motivo legítimo de la expresión sexual y la distinción rígida entre los roles del varón y la mujer. Las dos secciones siguientes se examinarán ambos puntos de vista. Fíjense que yo estoy estudiando en psicoanálisis, estoy haciendo un diploma en psicoanálisis y uno de mis maestros hablaba de esto, sobre las culturas en cuanto al tema de sexualidad y yo le decía el tema de la sexualidad, de la homosexualidad, porque por ejemplo los masones, por ejemplo ¿cómo se llaman estos otros? No aceptan la homosexualidad. Y decía que es como, porque no fluye la energía
Es como tener la luz, debe haber un positivo y un negativo para que fluya. Y si hay dos positivos, no fluye, si hay dos negativos, no fluye. ¿Sí? Entonces decía que por eso ellos pueden entrar, iniciarse y eso, pero no avanzan. ¿Por qué? Porque los gnósticos, ¿sí? Que se dedican al estudio del origen de la humanidad y todo ese rollo, manejo de energías y todo ese rollo. O sea, está muy padre todo su conocimiento, pero sí están en contra de la homosexualidad. ¿Por qué están en contra de la homosexualidad? Porque, por esto que les acabo de mencionar, se dice que para que fluya la energía tiene que ser yin yang, positivo, negativo. Si hay dos positivos, dos negativos, pues no fluye ya. Entonces, pues simplemente no fluye. O sea, no es que estemos o no estemos de acuerdo. Energéticamente así es como funciona. Entonces, puedes tener conocimiento y todo, pero siempre va a haber como un sabotaje en algún área de tu vida. ¿Qué dice? Mensajes. Ok, dice que cuando voy a empezar a dar el de consejería de adicciones, otra vez. El de consejería de adicciones lo damos de manera personalizada. Tú me hablas, te doy la información, tu ficha de registro, te registras, iniciamos, te mando tus libros, los imprimes, estudiamos, haces tus exámenes y pasas porque pasas. ¿Saben? Hay gente que quiere pasar por la libre y les dije, no, no, que quieren el papel. No, ¿cómo crees? ¿Dónde crees, pues? Si soy Estela Ramos, ¿sabes lo que es Estela Ramos? Es egocéntrica. Ella nunca jamás se va a prestar una mamada. Ok. Sexo con fines de procreación. Saludos a toda la banda que está conectando. Tenemos muchos. Dice, en Estados Unidos ha prevalecido la tradición, la idea de la procreación. Es lo único que justifica la actividad sexual. ¡Ay, qué flojera! Tan bonito que es el campo de diversiones. Dice, la doctrina actual en la Iglesia Católica y la Organización Provida sigue sosteniendo que esa expresión debe darse solo en el matrimonio y con el propósito de la procreación. Así según dicen las iglesias americanas. No han de emplearse anticonceptivos porque el control natal produce un estado mental para la actividad sexual que tiene que ver con los bebés. Imagínate, yo creo que eso pensaban mis papás, somos 7 en mi casa. Ok, dice el derecho de la reproducción empieza y termina la decisión de efectuar el coito. Por lo tanto, la única opción ética para los solteros consiste en la abstenerse del sexo. Sí me acuerdo cuando un día busqué a Dios en una iglesia y me dijeron, chonquitos con las patas. Entonces yo no pude pensar, fíjate, en esa programación traemos eh, los que andamos buscando a Dios. Porque ahí nos educan en cuanto a nuestra sexualidad. Si uno está casado, ser fiel al cónyuge, confía en el Señor, hayamos aceptado su voluntad, en términos generales, este elemento del movimiento Provida espera poner fin al estilo de vida de tener sexo solo por placer. Oh my God, ya nada más. Dice, en la diversidad, ¿y cuántos de, por ejemplo, de los que, las iglesias de las que nosotros asistimos buscando a Dios, vienen de Estados Unidos, con esas ideas bien locas? ¿Eh? No, hay que ir al psicólogo, hay que ir al psicólogo. Yo debo ni les cobro, órale, venga. Ay, que dice que ya va a acabar nuestra llamada. Está bien, dice una señora, dice una chica. Dice, si quiere, puede hacerlo por vía Zoom. Hay de 3 horas. O sea, no manches, ¿cómo crees que voy a estar 3 horas aquí sentada dándoles chisme, chisme, chisme? No, vamos a hacerlo de 45 minutos. En diversas ocasiones la conducta sexual se produce en placer sin la posibilidad de procrear. La masturbación, sexo oral, anal, relaciones sexuales entre personas del mismo sexo han sido tachadas de inmorales, pecaminosas, pervertidas o ilegales. De hecho, tanto el sexo oral como anal fueron ilegales en 10 estados de la Unión Americana. Oye, ¿quién chingados andaban diciendo que andaban haciendo esas cosas? Dice, y hay cortes, en la Suprema Corte invalidan las leyes que les prohibían y dictaminaron
El contacto sexual voluntario entre adultos está protegido por el derecho constitucional a la intimidad. María Purísima. Hoy la mayoría de los norteamericanos no creen que la actividad sexual tenga como único fin la procreación, pero en efecto residual es una opción en la que a menudo muchos de ellos consideran que el sexo y coito son sinónimos. Según esto, el sexo es exclusivamente la penetración del pene y la vagina. En el escándalo provocado en la relación de Bill Clinton con Mónica Lewinsky, que estalló en 1998, el alegato inicial del presidente fue que no tuvo sexo con esa mujer. Declaración verídica: si sexo significa tan solo coito y si excluye besos, felación, caricias de las partes íntimas. De las partes íntimas. ¿Dónde voy? Dice, esta manera de pensar es bastante común porque lo revela una investigación entre estudiantes de enseñanza superior. Entre ellos se estimaba que el sexo oral no equivalía a tener relaciones sexuales. Buen punto. Que digan, no. Dice, sin duda la penetración del pene en la vagina es una parte placentera en la que la expresión heterosexual, pero cuando es insistente, dice, demasiado en ese aspecto sobrevienen consecuencias negativas, como se demuestra en el siguiente caso de una pareja joven que se sometió a una terapia. Dice Víctor Hugo González Cetina. Hola madrina, muy buenos días. Mi padrino guapísimo de Michoacán, te mando un abrazo. Entonces, el día a mí, chicos, pues ya como que se nos anda acabando Disney. Y a los de mí también, a los del Facebook también, porque lo vamos a dejar hasta ahí, lo vamos a dejar bien picados con el tema, porque estamos hablando, ahorita no estamos hablando de las perspectivas de la sexualidad, pero vamos a empezar a subir temas sobre el tema, sobre la sexualidad. ¿Sale? Dice, se considera que el coito es el verdadero sexo, no hace sino penetrar la idea de que el pene es la fuente primaria de satisfacción para la pareja y que la respuesta erótica y el orgasmo deben ocurrir durante, ¿qué dice? Ahora, con esos mensajes, espérense. Dice, y la respuesta erótica y el orgasmo deben ocurrir durante la penetración. Una concepción tan estrecha impone fuertes presiones en el desempeño de hombre y mujer, además de que crea expectativas poco realistas del coito propiamente dicho. Este punto de vista menoscaba el valor de la intimidad. Imagínate, si nosotros recibiéramos una buena educación en nuestra sexualidad. Por ejemplo, en los grupos. Vámonos a los grupos, que es lo que la mayoría hace. Los grupos de ayuda mutua. Se habla, decía una madrina, ¿quieres despertarlos a todos? Habla de metidas y sacadas, de ya saben qué, ¿no? Decía, yo cuando veo que todos están durmiendo, empiezo a hablar de sexualidad. Todo sexual, sexual. Y no, hombre, todos despiertan, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un tema que nos genera también morbosidad. Sin embargo, nosotros debemos de aprender a verlo como parte de nuestra naturaleza. Somos seres y tenemos necesidades. Se dice que son uno de nuestros 4 instintos naturales y que debemos de buscar la manera de cubrirlos de manera responsable. En nuestros libros nos hablan de nuestros instintos mal encausados, pero también nos habla de nuestros instintos más mal cubiertos. Ay, no manches, este libro está bien tremendo. Este libro sí no se los voy a poder dar. Está muy tremendo. Dice, roles sexuales del hombre y la mujer. Es que trae unas imágenes muy tremendas. Dice, el segundo aspecto legado de esta gran trascendencia es una distinción demasiado rígida para los roles del varón y la mujer. La tradición de los roles sexuales se basa en algo mucho más importante de las diferentes fisiológicas entre ambos. La investigación ha descubierto diferentes que producen características e inclinaciones de cada sexo. No obstante, la socialización los limita, moldea, exagera. Un acondicionamiento rígido puede restringir nuestro potencial y dañar nuestra sexualidad. Sí, entonces, en casi todas las culturas la mujer enfrenta más restricciones que los hombres en ese aspecto, además de que se le castiga con mayor dureza. En un grupo sí se le critica más a una mujer que a un hombre que tenga una sexualidad abierta.
Dice, en Estados Unidos la palabra puta se aplica de manera predominante y como acusación a las mujeres. En una encuesta reciente se observó que esa idea predomina entre los adolescentes. La muchachas señalan que tener relaciones sexuales le crea mala reputación a las mujeres. Por el contrario, ellas dijeron que los hombres adquirían mala reputación con la misma conducta. O sea, en los hombres no está mal visto, pero pues esa es la cultura. Esperamos que nuestra explicación sobre los roles sexuales y la sexualidad ayuden al lector a encarar los retos que esto supone para entender mejor la influencia de las ideas actuales de la sociedad sobre ambos temas. Debemos examinar las raíces históricas, especiales las que respectan a la tradición del sexo con fines de procreación y los roles sexuales rígidos. ¿De dónde provienen y qué importancia tienen en nuestra actualidad? Chicos, se me va a acabar el tiempo. Tengo exactamente 8 minutos. ¿Quieren hacer comentarios, preguntas? Ahora, ¿qué hice aquí? Ya. Es que se me resbala. Preguntas, comentarios. Tenemos 8 minutos. A ver, ¿alguien quiere abrir su micrófono? Jenny. ¿Dónde anda la Jenny? La Jenny si ya se fue. Muy bien. ¿Algún comentario que quieras hacer? Ahorita lo que estoy viendo es que yo viví en Estados Unidos y, en el tiempo que yo estaba ahí, eh, era como ahorita acá, hace 10 años. Ahorita acá se está llevando la sociedad así, acá en México. Ok. Acá en México es lo que estoy viendo porque pues mi familia está, mi papá está. Y Ajá. pues me dice, es que ahorita México está convirtiéndose en Estados Unidos en estos momentos. Ok, en cuanto a culturas te refieres, o sea, nos estamos... En cultura. Ok. En la cultura. Ahorita en México se ven muchas cosas dentro de la drogadicción más. Ok. Y todo el alcohol, el sexo, las cosas que pasan acá en México pasaron allá. Ajá. Ok. Mira, vamos a hacer una cosa. Este tema está muy extenso, nomás para que se den una idea. Vamos en la página 46 y tiene 708 hojas. Entonces, en la próxima sesión vamos a tocar el tema de la sexualidad, una reseña breve en cuanto a la historia, el sexo como algo pecaminoso, Eva contra María, Eva, o sea, vámonos a nuestros temas espirituales, el cambio positivo, lo que sucedió en la era victoriana, la sexualidad y la diversidad, y vamos a tocar el tema, lo que se está viviendo en el siglo XX. ¿Sí? Es algo maravilloso el conocer un poco de cultura en cuanto a la sexualidad se refiere, y me encantó el tema de hoy, chicos. Entonces, muchas gracias. A ver en cuánto estamos a 5 minutos. Yo les quiero agradecer que se conecten a mis vía Meet y a los en vivos. En vivo no estoy haciendo todas las transmisiones. En el Facebook nos estamos haciendo por vía Meet. Para quien guste, son información totalmente gratis. Estamos haciendo un círculo de estudio. Quien quiera las diapositivas, ahí sí hacemos un donativo para que tengan este material y puedan ustedes. Hemos dado temas maravillosos. Les voy a comentar un poquito sobre los temas que hemos estado dando. Nuestra sexualidad. A ver, si estoy en el manual de tanatología. Les voy a más o menos comentar las herramientas que hemos
Técnica para afrontar mejor un duelo o la pérdida, taller de duelo, encontrando las ganancias de mis pérdidas, intervención en distintas etapas, intervención en los niños de 3 a 6 años, cómo manejar, cómo dar la noticia, el duelo en los niños por la pérdida de papá o mamá, un duelo, cómo enfrentarlo, las guías de apadrinamiento, apoyando al duelo en los adolescentes, el duelo en un adulto mayor, el duelo en la muerte de una pareja, el duelo, cómo afrontar la pérdida de un bebé o de un aborto, la guía sobre el duelo en la infancia y la adolescencia, el duelo, cómo trabajar un duelo cuando este ha sido a causa de un homicidio. Todos esos temas los hemos estado tocando y pues yo los invito a que se metan vía Meet, es totalmente gratis, tenemos el foro, pidan la liga y con muchísimo gusto nos damos a la tarea de seguir compartiendo esta información. ¿Sale? Vamos a iniciar ahorita con temas de sexualidad. Bueno, me puso bien intensa. Me puso intensa porque está muy bonita. Muy padre, sin tanto morbo, sin tanto doble sentido, sin tanto cachondeo mal encausado. Hay un tema, es un poco de cultura. Debemos educarnos en cuanto a nuestro instinto sexual. ¿Sale? Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Nos vemos en el foro de ayuda mutua. Ahí compartimos nuestras experiencias. Si quieren hacer algún comentario, quiero que pongan ahí en el foro qué les pareció este tema. O si no ponen en el foro, ya ni crean que les voy a dar más temas gratis, ¿eh? Pongan en el foro. Nos vemos.